las Velitas es una de las celebraciones más tradicionales aquí en Colombia. Es la noche en la que decoramos el frente de nuestras casas con velas o con faroles de diferentes motivos. Esta festividad también la disfrutan otros países. Así que amigos, acompáñenme hasta el final para elaborar este proyecto y así disfrutar ese día con todos nuestros seres queridos. Bueno, mis queridos amigos, para el proyecto de hoy vamos a utilizar estos materiales. Para comenzar utilizaremos una lámina de icopor de 1 centímetro o 9 milímetros de grueso, aproximadamente de 50 por 50. También papel seda en diferentes colores, así como lo pueden ver aquí. Un trozo pequeño de goma eva de color rojo y otro de color verde, pequeño. También puedes utilizar pegamento blanco o silicona líquida, de lo que tú dispongas. Pinturas acrílicas en colores negro, verde y azul celeste, con sus pinceles. También escarcha purpurina o diamantina, como lo llamen en tu país, de color rojo, dorado y verde. Utilizaremos silicona caliente, una regla metálica, cúter del ancho y de punta de lanza, un lápiz y un veloncito pequeño. Y lo más importante, el dibujo de nuestro proyecto. Este es el dibujo del proyecto que vamos a hacer hoy. Yo les voy a dejar las plantillas o los moldes en la descripción de este video para que ingreses a nuestro blog y puedas descargarlos fácilmente. Bueno amigos, ya con todos nuestros materiales comencemos. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar el dibujo y calcarlo en un cartón cartulina o en una cartulina, lo que tú dispongas. Vamos a calcarlo, a transferirlo, y después de que lo tengamos ya calcado, vamos a recortarlo, así de esta manera. Entonces vamos a recortarlo así por los bordes y a sacar estas partes también. Estas partes también las vamos a recortar, y para eso vamos a utilizar el cúter, el ancho y el punta de lanza. El ancho, con ayuda de la regla metálica, vamos a cortar estas líneas rectas con mucho cuidado, todo lo que son las líneas rectas, todas estas. Y en las partes que son curvas, por ejemplo en los ojos, vamos a utilizar siempre cortando y haciendo buena presión sin parar y sin sacar el cúter de aquí del cartón. Igual en estas partes que son curvas, lo mejor para cortar curvas es este cúter, que es punta de lanza o es puntudo. Bueno, después de que tengamos este molde ya de esta manera, lo vamos a transferir en el icopor. Para eso vamos a tomar nuestra lámina de icopor, lo vamos a sobreponer y con el lápiz vamos a comenzar a dibujar. Vamos a dibujar por todo el contorno, así, por todo el contorno lo vamos pasando, y aquí en las partes internas, donde va la boca, donde va la nariz, los ojos, estas partes de aquí, vamos a transferirlo completamente. Después de que lo tengamos transferido, lo vamos a recortar, y para cortarlo vamos a utilizar el cúter y vamos a hacer de la misma manera. Las partes rectas con o si prefieres hacerlo con el otro también se puede, y las partes curvas también lo vamos a hacer con el cúter punta de lanza igual. Esto, para recortarlo siempre debemos utilizar el cúter de esta manera, haciendo cortes así, este corte continuo. Igual en la parte de los ojos lo introducimos y vamos haciendo el corte continuo. O como te dije al principio, si prefieres hacer el corte de esta manera, lo introducimos y lo deslizamos inclinado de esta manera, no hacia los lados, inclinado así. Y así vamos a recortar toda la silueta hasta que nos quede de esta manera. Así nos va a quedar la figura, ya con todos los
los pedazos que debimos haber quitado para que nos quede así. Y continuamos guiándonos con el dibujo para hacer de pronto esta raya de acá, la forma del guante, la de la cara, ¿sí? Porque él nos va a quedar así. Pero entonces nosotros podemos ir mirando el dibujo y continuar las rayas para cuando vayamos a pintar. Así, amigos, miren. Nos podemos guiar por todas estas partes. Bueno, amigos, y ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer el resto del farol. Estas piezas de acá, la de abajo y las de atrás, que también les voy a dejar los moldes. Para continuar haciendo nuestro farol debemos utilizar estas plantillas que se las voy a dejar bien especificadas también con sus medidas. Aquí está la del fondo, esta es la de la base, la que va en el piso, y estas son dos, hay que cortar dos piezas de esta solo una, de esta dos, porque son los laterales. Y también les dejo el molde de la hojita del sombrero del mono de nieve. Entonces vamos a hacer de la misma manera como elaboramos los otros. Sobreponemos la plantilla y con el lápiz vamos a marcar todo el contorno de todas las piezas, y después de que las tengamos bien marcadas vamos a cortar de la misma manera como les enseñé con el cúter. Y aquí ya tenemos nuestras piezas. Después de tener estas piezas ya cortadas podemos comenzar a armar, pero antes de armar debemos decorar esta pieza. ¿Ya? Para poderla trabajar bien la necesitamos suelta. Entonces, para comenzar a decorar esto vamos a utilizar la diamantina, la pintura, y ya les voy a mostrar cómo lo debemos hacer. Bueno, para comenzar vamos a utilizar las pinturas y las vamos a distribuir de esta manera. El color negro lo vamos a aplicar en el sombrero, aquí en esta parte y en la parte de arriba, dejando libre esta franja de la mitad. Y también vamos a aplicar pintura en estas partes, en los ojos, en la pupila. La pintura de color verde la vamos a aplicar en esta parte de la bufanda, dejando libre la punta, solamente en esta parte de la bufanda y en la franja del sombrero. Y la pintura de color azul la vamos a aplicar en las manos o en los guantes, aquí y acá. Recuerden que cuando pintemos, para darle un mejor acabado, podemos pintar estas partes también, ¿no? Estos bordes, aquí donde va la pintura. Entonces voy a comenzar a pintar y ya les muestro. Y así debe quedar ya pintado. Miren, pinté así por los bordes como les había dicho, de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la escarcha purpurina y vamos a comenzar a aplicarla en diferentes zonas. Para eso vamos a utilizar el pegamento blanco, un pincel, y también podemos ayudarnos con una hojita, una hoja de blog, para ponerla abajo para volver a recoger la escarcha y utilizarla, no desperdiciar. Entonces lo vamos a sobreponer en la hoja y aplicamos el pegamento así. Aplicamos el pegamento en toda esta parte, en lo que es esta figura, el farol, y con la ayuda de un pincel plano nos vamos aplicando, lo vamos esparciendo para que nos quede más uniforme. Miren, amigos, así, teniendo cuidado de que no se nos pase para la parte donde están las manos, así, de esta manera, como si estuviéramos pintando. Lo vamos a hacer en toda esta parte y también lo vamos a hacer en esta parte interna. Simplemente tomamos la escarcha y la vamos a aplicar. La esparcimos así encima, abundantemente. Como tenemos la hoja de bloc abajo, pues podemos volver a recoger la escarcha que se cae y no desperdiciamos. Abundantemente. Miren. Así. Retiramos el exceso y nos va a quedar de esta manera.
Bueno amigos, voy a continuar. Voy a hacerlo aquí con la escarcha dorada. Aquí le voy a aplicar escarcha roja. Y recortamos con la goma eva, vamos a recortar las dos hojitas del sombrero y a esa le vamos a aplicar la escarcha verde. Vamos a hacer el mismo procedimiento, aplicamos el pegamento aquí encima y vamos a esparcirle la goma. Y para los círculos o las semillas del dibujo de la plantica que tenemos acá, vamos a utilizar esta goma. Así, con una perforadora de un solo agujero, cortamos 3 bolitas y las vamos a utilizar. Mira, así. Voy a hacer este procedimiento y vamos a ver cómo nos queda. Así queda ya escarchado. Miren, apliqué en estas partes también, por acá, aquí en la bufanda. Ya después de que tengamos esto seco, entonces lo que vamos a hacer es tomar el papel seda y vamos a recortar trozos para pegarlos por la parte de atrás de diferentes colores. Entonces para esto lo que hice fue tomar la plantilla que ya tenía, esta, la pongo por el revés y lo que hice fue recortar trozos que coincidieran con los orificios, así, de esta manera. Por ejemplo, en los ojos, en la nariz, que queden los colores individual, no se vayan a cruzar. Así, de esta manera corté las piezas para pegar por detrás. Simplemente tenemos en cuenta y vamos recortando y acomodando. Ya después de que tengamos las piezas así, pues procedemos a pegarlas aquí. Con el pegamento blanco aplicamos así. De esta manera, fácilmente. Hacemos esto y lo dejamos secar. Miren amigos cómo quedó. Ya con el papelillo, miren, se ve la diferencia de colores. Ahora tomamos las hojitas, las vamos a pegar aquí en el sombrero. La silicona simplemente la acomodamos como teníamos el dibujo original. Así. Con mucho cuidado de no irnos a quemar. Pegamos las bolitas, las rojas. Así. Después de que las hayamos pegado, lo que vamos a hacer es escarcharlas. Miren amigos. Así queda. Ahora aplicamos el pegamento sobre estos, lo esparcimos como hicimos con las otras piezas, así fácilmente, con cuidado de no ir a untar el sombrero. Tomamos nuestra escarcha verde y le vamos a aplicar. Así amigos, ya saben, abundantemente. Vamos a retirar el exceso y nos va a quedar de esta manera. Después de hacer esto, entonces vamos a continuar armando ya el resto del farol. Pues tomamos las piezas que ya habíamos cortado con anterioridad. Primero vamos a tomar la base y aplicamos silicona también en un extremo. Primero en un extremo, como esta es una figura cuadrada, pues por cualquier lado nos sirve. Lo vamos a pegar de esta manera.
Sostenemos un momento que se seque. Dejamos que se seque ahí en este instante y vamos a continuar con los laterales. Aplicamos silicona en la base. Lo hago completo así para que ustedes puedan ver. Aplicamos en la base de esta manera. Lo pegamos y vamos a tener en cuenta la inclinación. Así, amigos. De pronto no pego primero esta porque es más fácil manipular estas piezas así para sostenerlas y que nos queden bien unidas. De la misma manera vamos a hacer el otro lado. Igual, si ustedes prefieren pegar primero el fondo, lo pegan. Aquí debemos tener cuidado de que nos coincida bien las piezas, no vaya a quedar sobresalido. Y seguimos mirando aquí con la base del fondo. Así, amigos. Sostenemos hasta que seque. Y por último vamos a aplicar aquí. Para terminar pegando la parte de atrás. Así. Ya viene quedando de esta manera. Si ustedes quieren, pueden pintar también estas partes laterales. Podemos aplicar un poco de pintura del color que ustedes prefieran. O si lo quieren dejar blanco, también se ve muy bien. Y así queda listo nuestro farol. Lo único que resta es ponerle la velita. Introducimos la velita y la prendemos. Y vamos a ver cómo se ve. Así quedaría. Ya para ese día en la noche se nos van a ver los faroles de esta manera. Bueno, amigos, y así quedó listo el farol navideño. Espero que les agrade y que lo disfruten mucho con sus seres queridos el día del alumbrado. Recuerden que en la descripción de este video dejo el enlace para que ingresen al blog y así puedas descargar los moldes de este y de todos nuestros proyectos. Bueno, y muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros y compartir nuestro amor por el arte. Recuerda dejar tu comentario y darle like si te gustó este video. Bueno, un abrazo fuerte para todos ustedes y recuerden como siempre que el arte está en sus manos.